Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Un millonario estéril llora de soledad, hasta que ve a su madre y a sus trillizos pidiendo limosna. Tiene Manhattan, porque en lo alto de un rascacielos de vidrio y acero, vivido Richard Langford, un nombre que revistas financieras e inversores de todo el mundo mencionaban con admiración y envidia. Fundador de Industrias Mednova, había revolucionado los tratamientos de vanguardia contra el cáncer, los implantes neurológicos y las prótesis inteligentes. Su rostro aparecía regularmente en la portada de Forbes, y sus conferencias eran esperadas como oráculos. Su imperio se extendía, 4 continentes, su patrimonio personal ascendía a miles de millones, y sus oficinas, sus villas, sus yates formaban un reino construido por una única voluntad, la suya. Él tenía todo. Todo, menos lo esencial. Tiene 47 años. Richard estaba cenando solo en un apartamento en 800 metros cuadrados suspendido en el cielo como un trono helado. Ventanales de piso a techo dominaban la ciudad, las luces de Nueva York se extendían hasta el infinito, pero no. Risa de niño vino a perturbar el silencio sepulcral de su palacio aéreo. Las paredes estaban decoradas con obras de arte, pero ninguna contenía el más mínimo dibujo garabateado de un pequeño ser que lo llamara papá. Su mayor dolor no podía hablar de ello. Él era estéril, una sentencia que había caído como una guillotina 10 años antes, tras una serie de exámenes médicos. El veredicto era inapelable. Una rara anomalía genética. Ningún tratamiento hormonal cambiaría nada. Ningún milagro de la ciencia, ni siquiera el que él mismo financió con millones, podría reparar ese vacío. Lo había probado todo: clínicas de fertilidad en Suiza, consultas privadas en Tokio, donaciones anónimas de esperma e incluso el inicio del proceso de adopción, que abandonó a mitad de camino, abrumado por el vértigo de su propia soledad. Un día había adoptado un perro, un labrador negro al que llamó Winston. Pero incluso Winston se aburría en las amplias habitaciones de su ático, y lo confió a un asistente. El silencio volvió, más pesado que antes. A veces, por la noche, Richard se despertaba sudando, con el corazón palpitando con fuerza y con un sueño persistente en el que intentaba acercarse a un niño, que desaparecía cada vez. Este vacío no era solo biológico. Hace 20 años había cortado todos los lazos con su familia. En ese momento, era solo un joven con sueños y ambiciones demasiado grandes para su pequeño pueblo de Wisconsin. Su padre había muerto joven, y su madre Margarita, una mujer dulce pero obstinadamente religiosa, lo había criado sola con sus valores sencillos: humildad, trabajo, gratitud. Cuando anunció su marcha a Nueva York, ella le rogó que no persiguiera la gloria a costa de su alma. El éxito, hijo mío, no es lo que tienes en tus manos, sino lo que das con tu corazón. Él se rió. Se sintió insultado. Quería cambiar el mundo. Ella solo veía su pequeño jardín, su iglesia y su sopa dominical. Tuvieron una discusión violenta. Ella lo había llamado arrogante. Él la había acusado de querer encadenarlo a la mediocridad. Esa fue la última vez que la vio. Nunca le devolvió la llamada. Nunca contestó sus cartas. Incluso cuando ella le escribió para decirle que rezaba por él todos los días. Y ahora en su trono de cristal Richard contemplaba las luces de la ciudad sin verlas. Había conquistado Wall Street, desafiado el sistema médico, dominado la tecnología. Pero a veces, al anochecer puso su mano sobre su estómago, como buscando el calor de un linaje, y solo encontró el frío del mármol. A veces lloraba. Discretamente. Sentado frente a su mesa hecha de madera de olivo antiguo, frente a 3 platos vacíos. Lo había logrado. Sí. ¿Pero para quién? Una mañana de invierno el cielo parecía más pesado que nunca sobre Manhattan. Las aceras brillaban con una escarcha helada, los transeúntes corrían con los cuellos subidos, evitando las miradas, con el corazón envuelto como sus abrigos. Richard Langford, vestido sobriamente con un abrigo negro de cachemira y gafas de sol, salía discretamente de un restaurante con estrella Michelin en la Quinta Avenida. No le gustaba llamar la atención. Esa mañana, apenas había comido. Llevaba semanas sin apetito. El invierno, dijo, le estaba congelando hasta la mente. Mientras caminaba por un callejón lateral para encontrarse con su conductor, se detuvo en seco. Una escena conmovedora le dejó sin aliento. Allí, en la acera helada,
En medio del indiferente tráfico de la ciudad, una anciana con la espalda encorvada bajo un abrigo de lana remendado, estaba sentada sobre un cartón empapado. A su alrededor 3 niños acurrucados juntos, gemelos, no, trillizos. De unos 6 o 7 años, con las mejillas rojas de frío y los labios agrietados. Sus ojos brillaban con una luz extraña, entre el miedo y la resignación. Uno de ellos tarareaba una canción suavemente. Una nana. No para sí mismo, sino para calmar a los otros 2. Brilla, brilla, pequeña estrella. Frente a ellos, un cartel medio descolorido, escrito a mano. Hambre. No hay refugio. Una oración basta. Richard sintió un rubor de incomodidad, una punzada en el pecho. Había visto tanta angustia en las calles, pero esta vez, algo, derribado. Un detalle. Una voz. Un rostro. Un escalofrío. Se giró para irse, pero algo lo detuvo. Volvió sobre sus pasos, con la mirada fija en la mujer. Su corazón se aceleró. Su respiración se entrecortó. Se acercó. Lentamente. Incrédulo. La anciana miró hacia arriba. Su rostro estaba arrugado, cansado, pero sus ojos marrones no habían cambiado. Estaban llenos de mansedumbre y fe, los mismos ojos que una vez lo consolaron cuando se cayó de la bicicleta. Su mundo se derrumbó. Ricardo, susurró, con voz ronca, casi incrédula. La Cancillería. Mamá. El susurro se le ahogó en la garganta. Fue Margarita, su madre. A la que no había visto en 2 décadas. Y estos niños, sus caras, se parecían a él, la misma barbilla, el mismo hoyuelo en la comisura de su sonrisa. Era imposible. Inexplicable. Y aún así. Sin pensar, Richard le hizo una señal a su chofer. Ayudó a su madre a levantarse y tomó a los niños en brazos, uno por uno. No se resistieron, demasiado paralizados para comprender. Un silencio denso se apoderó del coche calefaccionado. Margaret miró a su hijo sin decir palabra, con lágrimas en los ojos. Richard, sin embargo, no pudo hacer más que mirar fijamente sus manos temblorosas. ¿Para qué? Finalmente respiró. ¿Por qué nunca intentaste encontrarme? Ella colocó suavemente una mano sobre la de él. Rezaba todas las noches, Richard. Pero ya no respondías. Así que, aprendí a amar en tu nombre. Para no odiar la ausencia. Ella lo contó. Unos años antes, había conocido Emily, una joven embarazada de trillizos. Abandonada, sin familia, sin recursos. Margaret, aunque vivía con moderación en una residencia de ancianos, le había tendido una mano. La había alojado, alimentado y acompañado al hospital. Pero Emily había muerto al dar a luz. Los niños permanecieron. 3 cuerpos pequeños, 3 gritos de vida. Margaret no lo dudó. Los había criado, como el suyo, a pesar de la pobreza, a pesar de su edad. Los había llamado Esperanza, Liam y Isaías. No podía dejarlos. Y sabía que un día los verías. Y que tu corazón lo sabría. Porque a pesar del dolor, siempre fuiste bueno. Richard no pudo responder. A nudo en la garganta lo estaba asfixiando. Miró a los niños, dormidos contra su madre. Eran hermosas, frágil. ¿Viva? ¿Real? No sabía si eran parientes de sangre. Pero el destino, sin embargo, no mintió, estaban allí. Juntos. Al llegar al ático, Richard pidió a su personal que preparara habitaciones, comidas calientes, ropa limpia. No explicó nada. Estaba en shock. Pero una cosa era segura, nunca los dejaría ir otra vez. En el meses después de este encuentro inesperado, la vida de Richard Langford volcado por completo, no en el caos, sino en algo mucho más formidable para un hombre como él, humanidad. Él le dio a su madre un techo sobre su cabeza, Margaret, reservándole un ala entera de su ático transformada para su comodidad, con un rincón de lectura, vistas a Central Park y una pequeña capilla íntima que había acondicionado para que ella pudiera rezar en paz, como en su antigua iglesia rural. En cuanto a los niños, no esperó Noé, el mayor, por unos minutos, tranquilo y observador, Elías, riendo y sin miedo, y Gracia, vivaz, soñadora,
ferozmente protectora de sus hermanos. Contrató a los mejores abogados para iniciar el proceso de adopción legal. Los papeles se firmaron 6 semanas después. Temblaba ligeramente al firmar la última página. Ya no los llamaban niños. Los llamaba sus hijos. Pero no fueron los abogados ni los papeles los que lo cambiaron. Fue, los pequeños gestos de la vida cotidiana. Contrató tutores, sí, y psicólogos especializados para ayudarlos a superar el trauma de la calle. Pero sobre todo él se involucró. Él aprendió a preparar panqueques, tiene hacer cabañas con sábanas en la sala, responde la misma pregunta 1000 veces sin perder la paciencia. Nunca había sabido cómo era una merienda alegre y compartida. Lo descubrió, arrodillado sobre la alfombra, con las manos llenas de mermelada. También aprendió a escuchar los silencios, el de Grace, cuando la noche caía demasiado rápido, o el de Noé, cuando un ruido fuerte lo sobresaltó. No los obligó a hablar. Simplemente estaba allí. Aquí. Todas las noches, el enorme apartamento, antaño tan vacío, resonaba con risas, pasos apresurados, gritos alegres, dibujos pegados con cinta adhesiva en las paredes a pesar de las protestas de los decoradores. En la sala de estar, un fresco gigantesco realizado con hojas de papel A4 mostraba una casa colorida, con 6 ventanas y un sol sonriente. Arriba, una palabra torpemente escrita a mano. En nuestra casa. Y a medida que su vida interior florecía, su negocio también cambió. Richard convocó a su junta directiva. Sus socios se mostraron inicialmente desconcertados por este nuevo Richard, menos apresurado, más presente, capaz de retrasar un vuelo privado para recoger a Grace de su clase de teatro. Pero también se sintieron conmovidos. E inspirados. Lanzó una nueva fundación. La Fundación Margaret Hope, para madres solteras, huérfanos, niños abandonados o vagabundos. Su discurso de lanzamiento recorrió el país. En la inauguración de la primer centro de recepción en Brooklyn se había reunido una multitud. Periodistas, funcionarios electos, familias. Pero la atención recaía sobre Richard, de pie, los trillizos en los brazos, los 3 vestidos con una mezcla de sencillez y orgullo. Margaret, sentada en la primera fila, tenía los ojos húmedos y juntaba las manos. Richard habló. No tenía notas. Ningún discurso preparado. Puedes ser millonario, y pobre en sentido estricto, dijo con voz tranquila pero vibrante. Me llevó mucho tiempo comprender que el mayor legado no es el que dejas en el banco, sino el que dejas en los corazones de los demás. Siguió un silencio. Luego aplausos. Algunos lloraban. Él también lloraba en silencio. No se arrepintió de nada, excepto quizás haber esperado tanto tiempo. Déjate a Mary para amor a su vez. Pero ahora él vivió. De verdad. Todas las noches, después de que los niños se acostaran, caminaba descalzo por el pasillo con una taza de chocolate caliente en la mano. En las paredes, los dibujos de los trillizos habían sustituido los lienzos de arte moderno. Cohetes, casas, monstruos amigables. Y siempre, en algún lugar, un hombrecito con pelo negro y gafas, rodeado de 3 corazones rojos. Richard se detenía a menudo delante de uno de estos dibujos. Él sonrió. Lentamente. Profundamente. Y en el reflejo de la ventana, ya no vio a un hombre poderoso. Vio un padre,